Buenas tardes, mi nombre es Juan de Jesús Valera Alfonso, soy estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación voy a realizar la tarea 3 del curso de microbiología de suelos. La tarea consiste en distinguir los ciclos bioquímicos como base del metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Eh, La pregunta dice, mediante un dibujo realizado a mano por usted mismo, explique cómo ocurre el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Bueno, a continuación les voy a dar una explicación pequeña de qué es el ciclo del nitrógeno. El ciclo de la fijación biológica del nitrógeno es un ciclo bioquímico que consiste en que el nitrógeno pasa de la atmósfera a la litosfera, es decir, que así como el nitrógeno entra al suelo, él mismo regresa al aire, o sea, es como un intercambio ida y viceversa. Entonces, esto consiste el ciclo del nitrógeno. A continuación les voy a explicar sobre un dibujo acerca de los pasos del ciclo del nitrógeno. Bueno, como sabemos, el nitrógeno está en toda la atmósfera. Este nitrógeno que es tóxico, es decir, las plantas ni nosotros los seres vivos somos capaces de absorber este nitrógeno. Entonces, para poderlo aprovechar, este necesita de cumplir un ciclo de unos pasos, los cuales les voy a explicar a continuación. Luego de que el nitrógeno cae al suelo, inicia con la etapa de fijación. ¿Qué es la etapa de fijación? La etapa de fijación es cuando el nitrógeno, luego de que este cae al suelo, llegan las bacterias fijadoras y toman ese nitrógeno y lo transforman en amoníaco y amonio. Es decir, que este nitrógeno 2, un nitrógeno es convertido en amonio, constituir una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno, y el amonio es convertido en una molécula de nitrógeno y 4 de hidrógeno con una carga positiva. Luego de que estas bacterias fijadoras transformen este nitrógeno en amoníaco y amonio, pasa a la etapa de la nitrificación. ¿Qué es esta etapa? Esta etapa es cuando las bacterias nitrificadoras cogen estos dos componentes, el amonio y el amoníaco, y empiezan a transformarlo. Es decir, ellas, para transformar estos compuestos, lo que hacen es liberar esta carga de hidrógeno positiva H4 y esta carga de hidrógeno H3. Lo que hacen es liberarlos y transformarlos en nitrito, es decir, liberan el hidrógeno y trabajan con una carga de oxígeno 2 negativa. Pero ¿qué pasa con este nitrito? Este nitrito sigue aún siendo tóxico y aún no puede ser aprovechado ni por las plantas ni por los seres vivos. Entonces lo que hacen es, estas bacterias nitrificadoras, es seguir transformando este nitrito hasta transformarlo en un nitrato, que es una carga de nitrógeno y 3 cargas de oxígeno. Luego de convertir esto en nitrato, ya puede ser asimilado por las raíces, por las plantas, ya puede ser absorbido estos nitratos de tal manera que ya puede ser aprovechado. Entonces sigue la etapa de la asimilación, que ya estas plantas lo que hacen es absorber todos estos nitratos para poder incorporarlo y crear sus propias proteínas y sustancias necesarias para alimentarse. Es decir, que ya después de que esas plantas absorben el nitrato, ya puede ser transferido a nosotros los seres vivos. Por medio de la planta se transfiere el nitrógeno, es decir, que aquí viene una mariposa y se come una hojita, entonces ya viene un pájaro y se come el pájaro, entonces del pájaro se come la mariposa, entonces ya de esta manera empieza el ciclo de repartir el nitrógeno sobre todos los seres vivos, de tal manera que cuando mueran ellos, van a volver de nuevo a nuestro ciclo. Luego de la etapa de la asimilación, sigue la etapa de la amonificación. La etapa de la amonificación es cuando ya los animales, por medio de la excreción,
lo que hacen es expulsar amoníaco. Entonces, y también cuando los organismos mueren, en este caso un organismo después de muerto también empieza a descomponer, empieza a liberar amoníaco e hidrógeno. Entonces, para que estos pueden volver de tal manera que las bacterias nitrificadoras pueden volver a descomponer estos dos componentes, como es el amoníaco, amoníaco y amonio hidrógeno. De esta manera se puede incorporar en el ciclo y seguir su ciclo para completarlo. Pero hay bacterias nitrificadoras que no nitrifican todos los componentes de los amoníacos. Entonces ahí inicia la etapa de la nitrificación, que consiste en liberar este hidrógeno que tiene el amoníaco. Este H3 lo libera y vuelve el nitrógeno vuelve a la atmósfera para volver a realizar todo el ciclo nuevamente para poder ser utilizado. Este ciclo, cuando el nitrógeno vuelve a la atmósfera nuevamente, se considera que el 78.4% de nitrógeno está en la atmósfera, es decir, hay más nitrógeno que oxígeno en la atmósfera. Entonces, la importancia de este ciclo es que de esa manera se puede fertilizar más los suelos. La nutrición, pues esto aporta a la nutrición de las plantas y a la nutrición de las bacterias. Muchas gracias.